busca ser fiel. No nos damos cuenta a veces del valor de la fidelidad. Y entonces hoy vamos a estar viendo esto en la vida de una persona muy conocida por todo el mundo religioso. Pero primeramente quiero agradecer a Dios porque realmente Dios me ha permitido vivir cosas que jamás soñé ni pude imaginar. Nosotros al principio de nuestras vidas teníamos conciencia de Dios, pero no teníamos, mi vida personal no estaba totalmente entregada a Dios, ¿no? Y de alguna manera Dios tuvo misericordia de mí, ¿no? Nos ha hecho vivir cosas hermosas. No por eso no hemos vivido situaciones difíciles y de alguna manera con cierto grado de tragedia, pero siempre Dios estuvo allí para levantarnos y darnos la esperanza de que lo mejor estaba por venir. Nosotros desde que conocí al Señor, realmente nuestra vida, mi vida personal y la familiar cambió de la noche a la mañana. Y esto tengo que agradecer a Dios porque solamente por su amor es posible. A veces no nos damos cuenta que un día el Señor llega a tu vida y tienen que pasar cosas. Porque cuando el Señor llega a tu vida, tienen que pasar cosas en tu vida. Y eso es lo que marcó nuestra vida hasta el día de hoy, cuando nunca pensamos, por ejemplo, estar en España, por más que mi padre era español, era vasco, y bueno, todo el amor que teníamos de España, y así vino el sueño de Dios, pero jamás habíamos imaginado estar aquí como estamos hoy. Por lo tanto, a Él sea la gloria, pero es importante cómo Dios nos encuentra cuando Dios nos llama, cómo nos encuentra para, por ejemplo, el momento que nosotros estamos viviendo hoy aquí. Les doy una frase. Este mensaje de alguna manera está inspirado en Marcos Witt, ¿sí? En un Instagram que él hizo. A partir de allí tocó esto en mi corazón. Hay una frase de un cantante cristiano que se llama Kalimba. No sé quién lo conoce. ¿No lo conoces? Bueno, creo que es ecuatoriano o peruano. Es famoso, es joven. Y él dijo, le preguntó, Marcos Witt le pregunta en un reportaje, le pregunta, ¿qué significa para vos triunfar? ¿Qué es un triunfador para vos? Y me encantó. Dice, para mí triunfar y ser un triunfador es levantarme todas las mañanas con esperanza. ¿Están de acuerdo? ¿Les gustó o no? Si vos te levantás sin esperanza, ¿qué va a pasar? Ya empezamos mal ya si te levantaste sin esperanza, te diga todo lo que estás pensando que te va a pasar en el día va a ser malo y ya tu mente, tu corazón se está preparando para cosas malas. Y evidentemente no podés triunfar en esa situación. Y me encantó, pero esto es una cosa de todos los días. No es mañana sí, hoy no, es de todos los días. Yo tengo que entender de que tengo que tener esperanza y mi esperanza está en Cristo Jesús. En otro video que habíamos visto con mi esposa es mi única esperanza es Cristo Jesús. Por lo tanto, eso fue lo que pasó en nuestras vidas. Pero por eso es que cuando llega el Señor a nuestra vida tienen que haber cambios, tienen que haber cosas que tienen que pasar. Pero yo te quiero hablar de la etapa un poquito previo, ¿no? La Biblia dice y nos enseña en Mateo 25, si lo tenés ahí, Kiara, básicamente nos dice si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Hasta ahí vamos bien, todo lo conocemos. Pero ¿somos fieles en lo poco? ¿Qué es ser fiel en lo poco? Porque a veces damos más. Ese versículo, ¿en dónde está? ¿En qué parábola está? ¿Lo tienen ahí? La parábola de los talentos. ¿Se acuerdan o no? Entonces Dios le está, en este caso Jesús, está hablando, nuestro Señor está hablando de fidelidad, de algo que tiene que estar en tu corazón, algo que tiene que haber en tu comportamiento. Está hablando sobre qué cosas, sobre cosas materiales, sobre bienes.
Porque está diciendo, si en lo poco me sos fiel, sobre mucho te pondré. La parábola tiene que ver con que los habían recibido determinados talentos y tenían que haber trabajado esos talentos. Entonces estamos hablando de que la fidelidad sobre cosas materiales, sobre bienes. Qué importante es que a veces no nos damos cuenta que pensamos que las cosas materiales están influenciadas por las cosas espirituales o nuestro corazón. Si nuestro corazón no está preparado, jamás vamos a estar preparados para poder administrar lo que Dios nos da y para que tengamos o seamos triunfadores. Hay mucha gente que busca la unción, o sea, la bendición, en vez de buscar, ¿qué cosa? Ser fiel a Dios. Hay gente que piensa que es primero buscar la unción, yo quiero la bendición, pero primero hay que ser fiel. Y aparte de esto, ser fiel con lo que Dios te ha dado. A veces nosotros pensamos que ser fiel, bueno, claro, ser fiel cuando tenés mucho, pero fíjate que la parábola de los talentos, ¿cómo fue la parábola de los talentos? ¿Cómo dio? A uno le dio 3, a otro 5, ¿sí? O sea que no todo le dio igual. Sin embargo, el juicio fue sobre los 3 y no tenía que ver por la cantidad que te tocó dar, sino que vos tenías que ser fiel en lo poco, inclusive en el que tenía uno, también tenía que ser fiel. Y lo podía haber puesto en mucho también. Por eso, a veces no nos damos cuenta del valor y de la importancia de la fidelidad. Miren, fiel, ¿qué significa en el diccionario? Ustedes saben que yo siempre busco el diccionario. El diccionario dice que fiel es, que es firme y constante en sus afectos. ¿Estamos claros ahí? En sus afectos, en sus ideas, en sus obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. O sea que lo más básico que nosotros tenemos que cuando hablamos de fidelidad hablamos de los sentimientos, ¿no? Hablamos de los afectos. Y lo primero que surge, sobre todo en los matrimonios, hablamos de la fidelidad. Es lo primero que hablamos. Pero fíjense que también tiene que ver sobre las ideas y también tiene que ver sobre las obligaciones. No nos damos cuenta a veces que yo tengo que ser fiel en mi obligación. ¿Qué obligaciones, por ejemplo, tenemos? A ver, ¿qué obligaciones tienen ustedes? Trabajar. ¿La obligación con quién es? Con tu familia y con tu patrón. Porque de alguna manera vos con tu jefe tenés un contrato determinado que vos dice que tenés que trabajar X cantidad de horas por una remuneración X, y la cual vos, aunque no te guste, la aceptás y firmás. Hay una obligación. Entonces, y nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Esto es fiel, y fíjense qué importante es entender esto, en los afectos, en las ideas y las obligaciones. Nosotros generalmente cuando, por lo menos en mi caso, que yo llegué de adulto al Señor, después de los 30, mejor dicho, ahí sí entregué mi vida al Señor, he vivido mi vida previa, la he vivido con mis principios y mis ideas. Y obviamente mis principios y mis ideas tienen que ver con lo que tiene que ver con mi interés. Mi interés sobre lo que estaba viviendo hacía que yo tuviera de pronto distintos principios y valorara primero una cosa o valorara el rojo o el negro de acuerdo a mi interés. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé ustedes, pero en mi caso era así. Por ejemplo, una vez había un presidente que se llamaba Menem en Argentina, y a mí con Menem me fue bien, económicamente y a nivel laboral. Claro, pero hubo un amigo que me dice, pero ¿cómo podés votar? Esto es un desastre, nos está haciendo mal a todos. Y es la verdad. Claro, pero en ese punto y en ese estadio de mi vida, para mí eso era bueno. Y yo lo evaluaba de acuerdo a mi interés, no al interés del bien común. Y esto nos pasa a todos, en mayor o en menor medida nos pasa a todos. Ahora, cuando llegamos al Señor tenemos que aprender a ser fieles. ¿Con qué? Con lo que Dios nos enseña, con lo que Dios nos da, para que nosotros administremos
por ejemplo en la parábola de los talentos, pero de acuerdo a lo que Él pretende que nosotros administremos, no a lo que se nos ocurra. Mira, vamos a básicamente, cuando nos levantamos a la mañana, ¿sabemos exactamente lo que nos va a pasar? ¿Sabemos exactamente? Bueno, hoy domingo tuvimos claro que íbamos a venir a la iglesia. Tal vez después del resto del día, como es un domingo, a lo mejor tengo muchas cosas de ocio y paso. Pero vamos a un lunes. Yo sé que mañana lunes me tengo que levantar, más o menos los que ya empezamos a trabajar y están en este movimiento. ¿Cómo se prepara? Ya hoy domingo ya sabe que qué cosa, me tengo que levantar a qué hora. William, por ejemplo, William tiene turno tarde, ¿no? ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora entras a trabajar? A las 5 de la mañana. Entonces ya William, ya hoy, ¿qué está diciendo? Voy a poner el despertador, voy a poner a, qué sé yo, me tengo que acostar, no sé, a las 8, comer temprano, ya te estás preparando para que vos lo que va a pasar mañana. Y está bien que nos preparemos. Está bien que nosotros decidamos y pensemos lo que tenemos que hacer para preparar mañana, pero yo no sé qué va a pasar mañana. Está claro que hay certezas, que voy a trabajar, que me voy a encontrar con mis compañeros de toda la semana, que voy a viajar por la autopista y va a estar vacía como está siempre a las 5 de la mañana. O sea, hay algunas certezas, pero no siempre se va a cumplir todo eso. Siempre hay algún cambio de encuadre. No podemos enfermar, el auto se rompió, el despertador no sonó, mi jefe no vino ese día y no sabemos qué hacer. O sea, hay cambios en la vida que nosotros no podemos manejar. Hay situaciones que no están en mi decisión, y eso yo no la puedo manejar, y entonces lo que va a pasar en mi vida tampoco lo puedo manejar. Pero sí yo puedo manejar una cosa, el vivir fielmente ese día como tiene que ser, y como tiene que ser en donde me toque. Por eso lo importante es lo que hacemos en el día y cómo lo hacemos. Tenemos que vivirlo en integridad, agradecido. Uy, se me rompió el auto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Pinchaste. Pinchaste el neumático. No, que no hacen así ustedes. Se ponen contentos, ¿no? No me dicen nada, las chicas están. María se ponen contentos. Me chocaron el auto. ¿Nos ponemos contentos? No soy solo yo, ¿viste? Parece que solo soy yo. No. Y entonces, claro, no, tenemos que estar agradecidos. Yo no sé, a lo mejor me libré de algo. A lo mejor me libré de otra situación. Yo tengo que estar fiel y ser fiel, gracias Señor por lo que me toca vivir, y lo que me toca me tocará, y las consecuencias de lo que esté viviendo por algo debe ser, ya lo descubriré por qué. Ser fiel en lo que te toca a ti, en todo, incluso en las injusticias. Ser fiel incluso en lo que no es tuyo, y en lo que no es tuyo. Porque a veces como no es mío, bueno. El otro día pasábamos con el auto cruzando el túnel acá, y había uno que estaba del auto con la bolsa de no sé qué, el pan, no sé qué era, tirándola así afuera, pero un auto último modelo, Tiraba toda la mugre que tenía en la bolsa en la ruta, en la avenida, en la calle. Si no sos fiel en lo poco, si tus actitudes en lo poco, ¿cómo vas a hacer en lo demás? ¿Cómo va a ser esa persona en lo demás? Exactamente igual. Por eso en la historia de David, en 1 Samuel 16, Samuel, ustedes saben que el profeta Samuel lo ungió a David, ¿no? Pero ustedes más o menos recuerdan la historia, ¿no? Dios envía a Samuel para que unja rey a uno de los hijos de Isaí, de la familia de Isaí. Ese día que David fue ungido rey, se levantó de mañana. ¿Qué fue a hacer David? ¿Perdón? A cuidar las ovejas. ¿De quién?
de su padre. Y las ovejas no entienden. Las tenés que sacar siempre. Sí, vos las podés sacar a cualquier momento, ¿no? Ahí está mi hijo con su perro Brownie. No lo puede sacar cuando, de Silvia, no lo pueden sacar cuando a ellos se les ocurre. Sí, lo pueden sacar cuando a ellos se les ocurre, pero ¿qué va a pasar si lo sacan cuando a ellos se les ocurre? Desgracias pasan. Pasan desgracias dentro de la casa. Entonces, vos tenés que adecuarte a ese animal. Por el bien del animal y por el bien tuyo. Y en este caso, David se levantaba de mañana y David iba con las ovejas que no eran de él, las tenía que llevar para que se alimenten, para que crezcan, para que se reproduzcan. Y entonces David era responsable con las ovejas de su padre. Ese era el trabajo de David. Por eso David era fiel en lo poco. Ese día David, no solo ese día, ¿ustedes piensan que David el día que fue ungido era el único día que David trabajaba? ¿Cómo estaría David haciendo su trabajo? No tengo el móvil. ¿Estaba con el móvil, David? ¿Cuántos de nosotros estamos con el móvil en el lugar de trabajo? Tenemos que ser fiel en lo poco, porque el Señor nos está viendo a todos. Yo no me lo imagino a David justo el día que tenía que ser ungido por el Señor, que el Señor manda a su profeta. No me lo imagino a David. Hoy no tengo ganas de trabajar. Hoy quiero hacer fiaca, y hoy me tiró la piedra ahí, que las ovejas se arreglen. No me lo imagino. Me lo imagino que David fue siempre así. David siempre fue fiel en lo que creyó, fue fiel en su trabajo, fue fiel a su padre, fue fiel a las ovejas y a las cabras, que más allá que eran de su padre, cuando venía un oso y un león, él se ponía a defenderlos. Por lo tanto, tenemos que entender de que David tenía una característica especial, que él era fiel, ¿en qué momento? ¿Perdón? Siempre, pero ¿en qué momento sobre todo? Cuando nadie lo veía. Porque David estaba allá en el monte con las ovejas y las cabras y nadie lo veía. ¿O ustedes creen que lo veían cuando fue a defender al oso y al león? Nadie. Estaba solo. Y vos podés decir, no, un oso, una oveja, y bueno, una oveja menos. Una oveja menos. Y ya está. Me quedan 99. Seguimos adelante. Pero así el oso va a venir todos los días a comerse una. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Por eso en algún momento de nuestra vida tenemos que atacar nuestros problemas, tenemos que afrontar nuestros problemas, tenemos que ir al frente, como decimos en Argentina. Ese día David estaba dando todo como todos los días. Y Dios envía al profeta y lo unge como rey. Y ese reinado de David no era impositivo, porque no fue impositivo para el pueblo, porque después el pueblo tuvo que reconocer a él rey. O sea que tuvo su tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios escogió a David? Estamos hablando y hablando de busca ser fiel. Recuerden el título del mensaje. ¿Por qué Dios escogió a David? Miren, había un momento donde el rey era Saúl y estaban en guerra, ¿no? Primero estuvo en guerra con los filisteos. Los filisteos lo estaban acosando a Saúl, al rey, al pueblo de Dios. Y Saúl como rey tenía que esperar al profeta que hiciera los sacrificios que tenía que hacer previo a la guerra. Y tenía que esperar. Y había un tiempo que había dicho que iba a tardar Samuel para llegar. Y en ese tiempo que tardó Samuel en llegar, él estaba inquieto y temeroso porque estaba acosado por los filisteos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl dice, yo me esforcé e hice el sacrificio.
Claro, eso es lo que nos pasa a nosotros. Dejamos de confiar en la protección de Dios y metemos mano y empezamos a hacerlo. Porque no sé, porque si no, no lo hace nadie. Y si no lo hace nadie, tampoco lo hace Dios. Entonces, meto mano, porque si no, a mí nadie me ayuda. Y entonces ahí dejamos los principios, dejamos lo que creo y dejamos de ser fiel a Dios. Y esto es lo que le pasó a Saúl. Cuando ya había hecho el fuego antes, porque ya estaba ansioso, porque Samuel no venía, ya estaba llegando Samuel. Samuel llegaba ahí más pancho, llegaba, pero llegaba en el tiempo que tenía que llegar. Y le dice, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho, Saúl? Eso lo dice en el 11, en el 1 Samuel 13 al 14, no sé si lo tenés, Kiara. Vemos otra situación. Acá era la guerra con los amalecitas. Y entonces estaba en el momento donde tenía que sacrificar todo lo que había ganado en la guerra. Sin embargo, perdonó la vida de la oveja, perdonó la vida del rey, perdonó a todo. Bueno, mire lo que dice el versículo. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Otras versiones dicen, neciamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Quiere decir que no hizo caso, ¿no? Locamente has hecho. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, ¿qué dice? Un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, no fue fiel a la palabra y el consejo de Dios. Samuel no sabía que iba a ser David. Samuel no tenía la menor idea de lo que estaba hablando y no tenía la menor idea de que justamente iba a ser David y que iba a ser el hijo de la familia de Isaí, este varón conforme al corazón de Dios. Por eso acá tenemos que entender y vamos a dos cositas rápidas. Una que es la soberanía de Dios. Cuando Dios escoge a las personas, lo hace en su soberanía. No lo hace porque nosotros hicimos mérito. Yo soy el pastor de Casa de Jesús. Yo no hice ningún mérito. Yo no hice ningún mérito especial para que yo esté acá. Fue obra de misericordia de Dios que decidió que yo, benigno sañudo, fuera. Pero no por méritos. Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué uno es pastor? Y bueno, uno es pastor, pero algunos son multimillonarios. A otros son deportistas, otros son Messi, ¿me entienden? Eso es en la soberanía de Dios. Él decide y da los talentos que quiere dar a cada uno. Por eso algunos son multimillonarios y no sabes para qué, ¿no? Hace poco, no sé si vieron la noticia, se suicidó un multimillonario que se tiró de un 27 pisos en Los Ángeles. Tenía más de 500 millones de 55 años. ¿Tenía problemas el hombre? ¿Tenía problemas? Tenía problemas. Que el dinero no puede arreglar. Por eso Cristo es nuestra única esperanza. El dinero no es la esperanza. ¿Por qué entonces Dios? En realidad Dios ya los cogió antes a David. Cuando Dios envía al profeta Samuel a ungir a David, ya antes lo había elegido. No lo eligió ese día. Ya antes lo había escogido. Y bueno, así estaban las cosas. Pero mire, yo te voy a relatar un salmo, el Salmo 89, para que ustedes lo vean. Salmo 89, ahí que ahora tiene un solo versículo, yo te lo voy a leer un poquito más. Dice, este es un salmo de masquil
de Etán. Etán es raíta. Masquil es como un salmo de instrucción, ¿sí? Y dice, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Miren ya lo que ya Dios estaba diciendo antes. Por eso no sabemos exactamente cuando Dios escoge a las personas, no sabemos exactamente cuando Dios decide llamar a alguien. Lo hacen en el tiempo de Dios y no está en el conocimiento humano. Pero nosotros, ¿cómo tenemos que estar preparados? Siendo fiel a Dios en lo que nos toca. Si es cuidando las ovejas de papá, tenemos que hacerlo fielmente, con toda la responsabilidad, aunque sean las ovejitas de mi papá, aunque sea el carro de la limpieza de las calles de Silla, aunque sea cuidando el abuelo que me toca cuidar. Yo tengo que ser fiel y dar todo lo que tengo que dar en el lugar que me toca. Y aunque no sea mío, yo tengo que ser responsable, porque yo no sé cuándo Dios puede escoger a alguien, y si me puede escoger a mí, o darme una misión determinada. Pero si mi vida es que en el momento, y el abuelo está ahí el abuelo está ahí que se quiere levantar y que se está por caer y vos estás con el móvil. Si vos no sos fiel en lo poco, no te va a poner en lo mucho, No te va a poner en lo mucho. Por eso, en la vida de David, fue Dios que lo promocionó a David. No es que en el salmo que le leí, en ningún momento Dios dijo, porque David era bueno, porque David hizo esto, porque David hizo lo otro. Esto no es por obras. Él dijo, yo voy a hacer con David esto voy a hacer con David. Y no le va a pasar esto, pero que soy yo, dice Dios. No está hablando de las virtudes de David. A veces nosotros pensamos que esto es por obra, porque yo hice algo y porque soy muy inteligente y porque soy muy bonito. Algunos me dicen bonito. Bonito me dicen. Por eso, Dios es soberano para escoger. ¿Cómo vamos? Segundo punto es, Dios escogió a David. ¿Por qué? Primera Samuel, vamos a ver un poquito la historia rápido. Le leo unos versículos salteados, ¿sí? En Primera Samuel 16 está esto. Dice Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Samuel estaba llorando a Saúl y lo había dejado ya de ver definitivamente, no lo vio nunca más, porque había sido desechado por Dios. Y estaba llorando por él. Fíjense lo que le dice Dios. ¿Hasta cuándo vas a hacer luto por alguien que yo deseché? Por eso a veces nosotros hacemos caso a los profetas, pero los profetas también pueden estar equivocados. Porque a veces nos ponemos títulos y pensamos, uy, no, esto. Y ustedes si van por internet, hay muchos profetas ahora, y famosos profetas, algunos que empiezan con M, y ustedes van a ver las cosas que dicen que se iba a cumplir y que no se cumplieron. Y entonces, fíjense que lo que le está diciendo es, pero sin embargo era el profeta de Dios. Y miren lo que le dice ahora en el versículo 3, y llama a Isaí al sacrificio, o sea, al padre de la familia,
y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y, ¿qué más dice? ¿Me ungirás? Al que yo te diga. Gracias por acompañarme. Al que yo te diga. ¿Por qué le dijo así? ¿Por qué le dijo así? ¿Por qué no le dijo, y me ungirás a David? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre pensar. ¿No pensaron en eso? ¿Por qué no le dijo directamente el nombre? Bueno, se las dejo ahí. De alguna manera, si te dice todo, es porque Dios está esperando a ver qué es lo que vas a hacer vos. Me tenés que obedecer. Si yo te digo todo, vos ya te vas y haces tu vida de lo que vos querés, porque ya tenés una orden determinada. Pero sin embargo es como que Dios te va dando instrucciones momento a momento, día a día, para que vos estés siempre pendiente de la voz de Dios. Nosotros pensamos que somos cristianos y solamente como venimos el domingo nos pensamos que en la semana ya está. En la semana voy y vengo. Pero Dios tiene una indicación para cada día de la semana. Lo que vos tenés que hacer. Que si la cumplimos o no la cumplimos, ya no, cada uno de ustedes ya lo sabrá. Y dice, versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, vinieron los hijos, vino Isaí con sus hijos, vino Eliab, uno de ellos, ¿no? Y de cierto dijo, para sí mismo, dice otra versión, en su pensamiento lo dijo Samuel, de cierto delante de Jehová estás ungido. Pensó que era el primer hijo que traía porque el hijo era así de grandote, guapo como yo, guapo le decimos fuerte en Argentina, y entonces pensamos que este era el rey. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Y Jehová respondió a Samuel, versículo 7, dice, rápidamente le dijo, tranquilo, 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 tranquilo. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Tranquilo, Samuel. ¿Qué le había dicho antes a Samuel? Vas a ungir al que yo te dijere. Aquí Dios todavía no le había dicho nada. Y era el profeta de Dios. Y estamos hablando de que el profeta de Dios era Samuel, no era cualquier profeta. Sin embargo, este profeta ya estaba en sus pensamientos pensando que era otra cosa y no era lo que Dios estaba pensando. Entonces, dice, porque dice, yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué mira? Entonces todos ya lo sabemos. Jehová está mirando nuestro corazón. Dios escogió a David porque está mirando su corazón. Y entonces, versículo 11, dijo Samuel a Isaí, claro, le había traído 7 hijos ya. Samuel no sabía cuántos hijos tenía. No sabía Samuel. David era el octavo. Y Samuel no sabía cuál era el hijo. Resulta que ya habían pasado 7, son los 7 que le trajo el padre. Pero qué interesante lo que dice acá el profeta. Porque Dios, ¿a quién lo mandó? A ungir, al que yo te dijere, a un hijo de los de Isaí. A pesar de que le habían traído todos los hijos de Isaí, él dijo, no puede ser, acá no es que el padre le agarró el Alzheimer y no, mi Dios me dijo que acá hay un hijo que él va a bendecir y de esta familia tiene que haber un hijo. Y entonces la pregunta de él es muy clara, ¿son estos todos tus hijos? Me está faltando uno. Y él no sabía que eran 8, pero me está faltando uno. Y entonces dice, queda aún el menor. Era despreciado por el padre y la familia. Me queda uno el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos, algunas versiones dicen era trigueño, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate,
levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquí, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Bueno, rápidamente, ¿qué implica entonces? ¿Qué es lo que vio Dios en el corazón? Porque cuando dice un corazón conforme, ¿qué significa eso? ¿El corazón de David cómo era? Con la forma. Nosotros no podemos ser fieles, porque si acá hay alguno que es fiel. ¿Hay alguno que es fiel acá? No me dicen ni sí ni no. Se me dejan ahí, se quedan en el medio porque no se atreven, ¿eh? No hay ninguno aquí. Ahora todos estamos pensando, ¿a quién habrá engañado María? Se salvó Máximo que no vino. No. ¿Quién es el único fiel? Dios. Dios es fiel. Dios es amor. Nosotros no podemos ser fiel o ser amor. Podemos comportarnos con amor. Podemos comportarnos con fidelidad. Con la forma de. Por eso, algunas características de David rápidas, y ya cerramos. La humildad. Miren, David estaba cuidando la oveja, era despreciado por su familia. ¿Ustedes creen que David no se daba cuenta que su familia lo despreciaba? ¿Usted piensa que David no se daba cuenta de lo que pasaba con su padre, que a estos los dejaba allí, comían lo mejor, y él tenía que cuidar las ovejas y tenía que venir al horario que tenía que venir, y los hijos estaban allí? ¿No piensa que estaba siendo despreciado? ¿Qué piensa que sentiría David? Sin embargo, él era humilde, y sin embargo, él cuando fue ungido por el profeta y enviado por Dios y fue ungido rey, él siguió cuidando las ovejas de su padre y siguió haciendo lo mismo y siguió, ahora soy rey, no tengo por qué cuidar una ovejita y si viene un oso que se la arregle. No, siguió cuidándola igual, porque él tenía un corazón conforme al de Dios. Y entonces, nosotros tenemos que permitir que Dios sea Dios en nuestras vidas. Ser humilde y esperar el momento de la unción y la bendición de Dios. Porque nos ungió Dios, pero ahora ¿para cuándo? No sé. Pero me ungió rey. Bueno, ya llegará el día. ¿Sabe cuánto pasó, no? Más de 15 años. Entonces, espera el tiempo de Dios y no pierdas las oportunidades a causa de tu soberbia. Escuchaste bien, ¿no? Segundo, honra. Más allá de la injusticia o la injusticia, porque acá pensamos que esto es injusto, esto no me corresponde. No, a pesar de que era injusto, David siguió siendo y comportándose fiel ante lo que él creía y sobre todo fiel a Dios. Porque él tenía, ¿qué pasaba con Saúl? 15 años persiguiéndolo a Saúl para matarlo. Otro pastor argentino también decía que a las personas que no respetan los designios de Dios, no hay por qué respetarlos. Y esto no es así. Porque en realidad, Saúl ya había sido desechado por Dios. Había sido desechado por Dios y lo estaba persiguiendo 15 años para matarlo. Y David tuvo la posibilidad de matarlo 2 veces, incluso cortó el manto y se turbó David porque cortó el bordecito del manto para dejarle claro que, mira, yo no te maté. Pero a pesar de eso, él sabía que tenía que ir al ungido de Dios y que esto no era un problema de él. Y que Dios tenía que encargarse de él y que Dios tenía que cuidarlo a él de que él no lo matara. Honra. Por eso cuando hablamos de lealtad, honra y lealtad van juntas. Una persona que no es leal no te va a honrar nunca. La actitud de David de no rebelarse a Saúl lo transformó en un hombre totalmente y altamente creíble. Cuando una persona actúa de esa manera, es creíble. Lo que pasa es que Saúl estaba lleno de envidia y de celos, que lo único no quería salir de eso, lo quería matar y ahí se arrepintió, pero después lo quiso matar. David sabía que tenía un designio divino sobre su vida.
Por eso Dios quiere tratar. Él sabía que Dios estaba tratando con su carácter. Pureza. Tercero, pureza. David no tomó venganza contra sus hermanos ni contra el rey. Incluso cuando Saúl se mata en la guerra, a sus hijos los mataron, a Jonathan y todos los mataron. David lloró por Saúl, lloró por Jonathan, lloró por todos e hizo ayuno. ¿Nosotros haríamos ayuno y lloraríamos por alguien que nos quería matar? Ese era David. Tenía un corazón distinto. Arrepentimiento. David mostró arrepentimiento genuino ante su pecado. Él cuando tenía que se arrepentía. Contra ti he pecado. Saúl no reconocía nada a Saúl. Y nosotros mismos cuando nos dicen algo no reconocemos nada. No, a mí no me parece que es así. Bueno, si digo algo y a mí no me parece que sea así, ya estamos. David enseguida decía así, acá estoy, yo soy el primero. Obediencia. David supo actuar en el momento indicado y obedeció siempre a Dios. Conclusión. Primer punto, no tenemos que buscar ser ungido, no tenemos que buscar la unción de Dios, no tenemos que estar buscando la bendición. Nosotros tenemos que vivir el día a día como hacía David, comportándonos fielmente a lo que tenemos que hacer en el día. ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles son mis afectos? ¿Cuáles son el propósito y el motivo de mi vida en este mundo? Comportarme. No por los beneficios, porque muchos pensamos que es por los beneficios. No es por los beneficios. David, ustedes piensan que David, a pesar de que estaba en el campo y alababa a Dios, piensan que David pensaba, ¿quiero ser rey? ¿Algún día quiero ser rey? No, ni se lo imaginaba. Solamente quería agradar y amar a Dios. Segundo punto, buscar ser fiel. Buscar ser fiel. Nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Tenemos que cumplir la palabra de Dios, vivir los principios como estamos enseñando los sábados a los hombres, vivir los principios, no tener quejas, porque nosotros nos quejamos enseguida. Nos quejamos, ¿por qué tengo que vivir? Esto es injusto, esto no es justo. Lo que me toca vivir no es justo. Y claro, y así estamos. Tenemos que vivir humildemente, agradecidos, alabando a Dios y esperando y sabiendo que tenemos que estar listos. Yo qué sé. Y si Dios me dice algo hoy, y si no me lo dice, tengo que estar feliz igual. Porque yo no estoy esperando, yo no estoy feliz porque Dios me va a dar algo. No, yo estoy feliz porque estoy con Dios y que Dios está conmigo. Y dice la palabra de Dios que Dios unge. ¿A quién? A los fieles. ¿Sos fiel? Dios unge a los fieles. Amén, iglesia. Vamos a orar. Padre amado, en el bendito nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú hiciste este día, Señor, para que nos alegremos en él, Señor. Tú hiciste este día para que vivamos lo que tengamos que vivir, Señor. Pero por sobre todas las cosas te damos gracias porque en este día nosotros pudimos venir a tu casa a recibir de tu palabra, a recibir de tu enseñanza, a recibir de tu bendición. Perdóname, Señor, si en algún momento no me he comportado fielmente. Perdóname si a veces mi corazón y mis afectos están en otro lado. Porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos iglesias, no podemos servir a dos pastores, no podemos servir a dos familias. Tenemos que dedicar nuestro corazón a una. Es la única manera que nosotros vamos a ser fiel en nuestros sentimientos, fiel en nuestras obligaciones, fiel en nuestras responsabilidades. Por eso, mi Señor, te pedimos perdón cuando hemos actuado locamente o neciamente. Y te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que tu misericordia es grande y que tienes propósito para cada uno de nosotros y que tus caminos son mucho más altos que lo que nosotros soñamos, imaginamos.
Y hoy nos permite estar aquí en España, Señor, y te damos gracias y bendecimos esta tierra, nuestra tierra, porque esta tierra ahora es nuestra, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, Señor, tú nos has permitido este momento, Señor, para que vivamos en ti, mi Dios, para que seamos fieles a ti, Señor. Sabiendo que vos estás desde arriba contemplándonos a cada uno de los seres humanos que estamos aquí en este mundo y estás desde arriba contemplándonos y viendo cuáles son nuestras actitudes y cuáles son nuestro comportamiento. Por eso, mi Dios, te rogamos por misericordia, Señor, y rogamos de tu bendición para que toques definitivamente nuestras vidas y nos ayudes a ser íntegros y fieles y obedientes a ti, mi Dios. Yo bendigo en este momento, Señor. ¿Hay alguna persona que quiera recibir la bendición de Dios en esta mañana? Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En esta mañana, Señor. Estamos aquí también levantados, con las manos levantadas, Señor, para recibir de tu bendición, Señor. Manifiéstate con todo tu poder, con todo tu favor, Señor. Con toda tu misericordia. Sabiendo que tú tienes propósitos allí, Señor. Que vas a cumplir, Señor, todo lo que ellos necesitan y le vas a dar mucho más, Señor. No sé qué, Señor, pero sabemos que todo lo que venga de tu mano va a ser grande, poderoso y maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén, iglesia. Gloria a Dios.